Diseño algorítmico. Algoritmo es la secuencia ordenada de pasos que conducen a la solución de problemas dados, expresado en lenguaje natural. Sus características son que es preciso, definido, finito y general, es decir, que tiene un inicio y un final y que no tiene redundancias. Sus partes son la entrada, proceso y salida. En el pseudocódigo es la mezcla de programación y lenguaje, que es la representación de los pasos que debe seguir un algoritmo. Las computadoras no entienden directamente el pseudocódigo, por eso los humanos necesitan traducirlo al lenguaje de programación. Sus características son que se ejecuta en una computadora, facilita el paso de la programación del programa al lenguaje de programación y es independiente del lenguaje de programación. Esto quiere decir que este pseudocódigo se puede realizar en lenguaje Java, C, Python, entre otros. Sus elementos son que tiene un inicio y un fin. Esto quiere decir que como tal se escribe inicio, en ocasiones se coloca el título del proceso y al final se coloca el fin. Para detectar variables se coloca definir, el nombre de la variable, como y el tipo de dato. En este caso se colocó entero. Para la salida de datos se coloca escribir, comillas o comillas simples o comillas dobles y el texto. Este es un ejemplo. Escribir se coloca ingresa a. Este por lo regular se coloca para pedir datos y este es para mostrar datos al usuario, que se coloca el mensaje, coma, las variables que se quieren mostrar y punto y coma. Para la entrada de datos se coloca leer y el identificador en el cual se van a almacenar los valores. Existe la selección simple, la cual dice que si se cumple esta condición, entonces entra este bloque de instrucciones. Es decir, en este ejemplo colocamos si número es menor que 0, entonces es un número negativo. La selección doble es si se cumple esa condición entra en este bloque, si no entra en este otro bloque. En este ejemplo colocamos si calificación es mayor o igual a 6, entonces es acreditado, si no, no es acreditado. Entre las iteraciones está el mientras. El mientras se dice que mientras cumple esta condición se realizan las instrucciones. Ejemplo, mientras dinero sea mayor a 0 se realiza una compra y este va disminuyendo. Y se realiza hasta que dinero ya no sea igual o menor que 0. La iteración desde hasta o para hasta se realiza se coloca para el contador y el número desde el cual se quiere iniciar y hasta qué número se quiere llegar. Se realizan las instrucciones y se incrementa para seguir el ciclo. En ese ejemplo colocamos abdominal, empezamos con 0 abdominales hasta 10. Hacemos abdominal y vamos aumentando. Al llegar al 10 colocamos hacer abdominal y se aumenta. Este ya llegó a 10, ya aumentó a 11, entonces 11 ya no entra en este ciclo, así que sale. Este es la instrucción hacer mientras, el cual hace la instrucción y después compara si se cumple la condición o no. El diagrama de flujo es un conjunto de elementos gráficos que representan los pasos algorítmicos. Este también, como el pseudocódigo, también es una representación, pero este es más entendible o más claro para las personas. Sus elementos son que tiene el inicio y el fin, son un rectángulo redondo de las esquinas. La decisión es un rombo, la impresión es como un rectángulo pero con una panza. El proceso es un rectángulo. La entrada y salida de datos es un paralelogramo, el conector es un círculo, las flechas
se van a utilizar para conectar estos símbolos. Sus reglas son que se escriben de arriba a abajo, de izquierda a derecha y que tienen un inicio y un fin. Las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben de ser rectas, verticales y horizontales. En este ejemplo estas son correctas porque esta es una línea horizontal y esta es una vertical. En este caso no, porque además de ser inclinadas están cruzadas o entre ellas. Todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben ser conectadas, es decir, tienen que estar conectadas a otro símbolo, no tienen que ir a espacios en blanco. La notación utilizada en el diagrama de flujo debe ser independientemente del lenguaje de programación. Y si se requiere hacer más de una hoja para su construcción, debemos utilizar conectores adecuados y numerar las páginas convenientes. En este ejemplo, el final de hoja ya no cabe, entonces se coloca el conector B y en la siguiente hoja se coloca nuevamente el conector y se sigue con el diagrama de flujo. No puede llegar más de una línea a un símbolo, es decir, aquí está incorrecto porque se están llegando dos al mismo símbolo. Aquí la forma correcta sería llegar a la línea anterior para que se siga el flujo. La representación en un diagrama de flujo de la selección simple es colocar la condición, si es verdadero se realiza el proceso, si no se llega al final. La selección doble se realiza la condición, si sí, se hace un bloque de instrucciones, de no ser así se hace otro bloque de instrucciones y los dos llegan a un fin. La selección múltiple es cuando se realiza una condición, si se cumple llega a un bloque de instrucciones, de no ser así va comparando en qué condiciones puede entrar y realizar las condiciones. Estas, aunque se muestran varias condiciones, solo se puede entrar a una de todas esas. La iteración mientras se coloca la instrucción en un rombo, se realizan las acciones o instrucciones en los rectángulos y se va realizando el ciclo hasta que ya no se cumpla. Como en el ejemplo de las abdominales, en el pseudocódigo se inicia con un número que es el 0 en este ejemplo, entonces 0 es menor o igual a 10, sí, entonces imprime el número y lo va aumentando, aumenta hasta llegar a 10, 10 es menor o igual a 10, sí, entonces el número se imprime y aumenta, sería 11. 11 es menor o igual a 10, no, entonces se llega al final. El hacer mientras al menos una vez realiza las instrucciones, ya que primero realiza las instrucciones y ya después compara si se cumple la condición o no. Si no se cumple, se llega al final, si sí, pues nuevamente se hace. A comparación del mientras, se realiza al menos una vez. El mientras puede llegar a que no se realice nunca. Comenzaremos con un ejemplo del diagrama de flujo. En ocasiones se coloca inicio y fin, pero en este programa se coloca algoritmo. El título le podemos poner, bueno, en este ejemplo vamos a sacar el área de un triángulo, entonces colocamos triángulo. En se utiliza para colocar comentarios, para los procesos, para la salida, para la entrada de datos, para las condiciones sí o si no, para múltiples condiciones, para múltiples selecciones, para mientras, para hacer mientras y para hasta. Vamos a utilizar, primero debemos de definir las variables. Podemos colocar definir B de base, H de altura y área de área. Se pueden colocar juntas todas o definir una por una. En este caso colocaremos todas juntas.
como y el tipo de dato. Se puede colocar como entero, lógico. Bueno, esos son los tipos de datos que existen. Lógico, pero en este caso utilizaremos real, que es el que utiliza puntos decimales. La base y la altura pueden ser colocadas en enteros, pero el área por lo regular puede llegar a ser números reales, por lo que si colocamos entero podría generarse un error. Bueno, ya están definidas las variables, entonces para pedirle los datos podemos colocarle ingrese la base. Y el usuario nos ingresará a la base y nosotros lo guardaremos en una variable, en el cual es este. Nuevamente pedimos la altura. Y nuevamente guardaremos el valor en una variable. En este caso utilizaremos una selección simple, en la cual si cumple que la base sea mayor a 0 y la altura sea mayor a 0, entonces se realizará, ya que no se pueden realizar operaciones si los valores son menores. Entonces, si se cumple, colocaremos los valores. Esto sería A es igual, en este programa podemos poner igual o una flecha. Colocaremos igual. Se puede agrupar B por con una que significa la multiplicación, H paréntesis, la diagonal es la división entre 2 y mostrarle el resultado. Para mostrarle también el valor, le colocamos coma y la variable que es A en este caso. Aquí se cumple la condición, muestra el resultado, pero si ingresan valores 0 o menores, se va a salir, pero el usuario dirá por qué sale. Entonces tenemos que ponerle un mensaje que diga que los valores son incorrectos. En este caso los pusimos juntos, pero también podemos hacer con condición por condición. Es decir, podemos colocar primero B es mayor que 0, sí. Entonces ir a otra condición. Podemos anidar condiciones. Por ejemplo, aquí colocar otra condición. Y aquí nuevamente ponerle H es mayor a 0, sí, y colocar esto acá. Y aquí ya le podríamos colocar la base es incorrecta. Y aquí la altura es incorrecta. Si queremos especificarle exactamente dónde está su error. Entonces colocamos así y aquí colocamos así, quedaría más o menos. Ahora realizaremos el mismo ejemplo pero en el pseudocódigo. Colocamos de título triángulo
definimos las variables. Como podemos ver, hay una tabulación para que se vea la separación entre el inicio y el fin y las instrucciones. Primero definimos las variables: base, altura y área. Y aquí están los tipos de datos que se pueden colocar. Como carácter son textos, enteros son números enteros, lógicos son verdadero y falso, como real son los puntos decimales. Entonces colocamos real. Para mandar el mensaje colocamos escribir, ingresen la base. Colocamos leer base. No se nos olvide colocar punto y coma. Nuevamente le pedimos la altura. Y leemos la altura. Aquí colocamos las condiciones, que es si la base es mayor a 0 y la altura es mayor a 0, entonces aquí también cada instrucción tiene un inicio y un fin. Aquí empieza sí y fin sí. Si estos son mayores, entonces se hacen las instrucciones, el cual es A, abrimos paréntesis, H, entre 2, y le mandamos el mensaje al usuario, que es escribir, el área es, por lo regular se deja un espacio porque al colocarlo así se va a escribir luego la variable. Entonces debemos de dejar un espacio dentro del texto, colocar coma y la variable en este caso es A. Aquí se muestra como una selección simple, pero colocándole sí, no. Y como ya habíamos dicho, al usuario debemos de mostrar un mensaje de por qué no está realizando el proceso. Entonces colocamos los valores son incorrectos. Y no, pero aquí nos falta colocarle escribir para que el usuario sepa. Entonces colocamos escribir.